Bueno, voy a grabar hoy, que es el día de Navidad, un vídeo en el que voy a hacer una especie de resumen o una explicación que no va a ser, creo, muy extensa, de los libros que he publicado este año 2019, y lo voy a hacer como siempre mostrando los volúmenes. 2019 ha sido un año pues bastante complicado, en el que nos han pasado algunas cosas un poco tristes a la familia, pero también ha sido un año en el que he podido dedicarme a una de las cosas que más me gusta, que es a escribir, y sobre todo he tenido tiempo para estar en casa y para entregarme a la escritura, y eso combinado con que en el 2018, aunque tuve muchas exposiciones y mucho lío en la actividad curatorial, sin embargo saqué todo el tiempo que pude para estar escribiendo, y por eso han aparecido varios volúmenes. El primero que apareció este año fue Estética de la crueldad, subtitulado Enmarcados artísticos en tiempo desquiciado, en la editorial Fórcola. Tengo que agradecerle a Javier, el propietario, el editor de Fórcola, que publicara este libro, que es el segundo de los que sale en su sello. El primero fue Mierda y Catástrofes, síndromes culturales del arte contemporáneo, y como la experiencia fue para mí y también creo que para él pues muy satisfactoria, decidí entregarle un segundo libro, que es este, que es un libro como que viene a ser una continuación del anterior, con la diferencia de que en este, aunque hay muchos libros, mucha bibliografía, como siempre sucede con mis ensayos, no he puesto notas a pie de página, siguiendo un poco lo que ya hice en Estética Golpe de Like, en el que no puse notas a pie de página. Vi que era algo que podía hacer, podía en el sentido de que no me sentía perdón, extremadamente mutilado, y por tanto, bueno, pues tiré para adelante con ello. Estética de la crueldad es un libro que tiene 300 páginas, en el que, bueno, estuve dándole vueltas a las cosas que quería contar en él durante todo el 2018, y tenía como dos temas que me parecían significativos. Por un lado estaría la cuestión de la tortura y la estetización de la violencia, y bueno, era un tema sobre el que le venía dando vueltas desde un número que organicé para la revista Occidente sobre la violencia en la cultura contemporánea, y estaba bastante impresionado por el libro El efecto Abu Ghraib de Stephen Eisenman, y pensé que podía tirar de ese hilo, de esa cuestión de lo atroz en nuestra vida y en nuestra visualidad. Pero al mismo tiempo me interesaba mucho la cuestión del marco del arte y del pedestal del arte, y toda esa cuestión de la verdad en pintura derridiana, y sobre todo entrar a discutir sobre ese asunto de si el arte en tiempo desquiciado ha roto con todo sistema de enmarcado, o si, como yo pienso, se ha remarcado y ha vuelto a articular su campo institucional. Los capítulos que tiene este libro son 10. El primero está dedicado a esa cuestión general de las paradojas del parergon. Luego hay una serie de textos dedicados a Marcel Duchamp y su influencia, que eso daría para un libro en su totalidad, que tiene que ver con el trabajo que realicé y los textos que fui publicando en el año 2017 con motivo del centenario de La Fuente de Marcel Duchamp. El primero de los capítulos se titula Passer célibataires meme, la realidad del arte contemporáneo al desnudo. El tercero, Para volver a cancelar relâche, cuando los idiotas entran en escena. El cuarto, Petit détaché bourgeois, las herencias del ready-made, que trata sobre todo de el nuevo realismo. Luego analizo lo que llamo lo falso de la solemnidad, es decir, el fondo de parodia o el elemento de la parodia en el arte contemporáneo. El capítulo sexto es esa otra preocupación que tenía, que lo he titulado Aquí huele a destrucción, que es una frase que he tomado de un ensayo sobre arte y terrorismo de Ángel González García, y se subtitula La tortura del presente y la estética de la crueldad. El séptimo está dedicado a la telenada y el imperio del reality show, la anestética del día de la marmota y sus anécdotas picnoléxicas, y es un ensayo que se acerca hacia las cuestiones que el resto del libro introduce, que son sobre todo la estética de la banalidad, el ready-made, el filo atroz del presente, que es el capítulo octavo, el noveno, la estetización del arte político, y el décimo, que es una síntesis y sobre todo una rearticulación de algunas consideraciones sobre Andy Warhol, que lo he titulado Nothing Special, sobre la obsesión cinematográfica de Andy Warhol. Es, como todos mis libros, un libro que es una mezcla de cuestiones de estética, de teoría de la cultura, de visual studies, también en algunos momentos de
historia del arte, y es un libro de crítica cultural del presente, que como siempre he tratado de que no sea aburrido, sino que tenga un tono pues en algunos momentos divertido y en algunas ocasiones incluso puede ser provocador. Tiene ilustraciones y tengo que agradecerle el trabajo editorial a todos a los que trabajan en Fórcola y especialmente a Javier Fórcola, porque han hecho un trabajo excelente buscando esas imágenes y compaginándolas con el desarrollo del texto. El segundo de los libros que apareció o que saqué este año es el que se titula And So On, 3 días en las redes de Zizek. Y bueno, se trata de un ensayo que tiene el carácter en realidad de una crónica, y es un texto que escribí entre el 28 del 6 del 2017 y en esos 3 días hasta el 30 de ese mismo mes, coincidiendo con una visita de Slavoj Žižek para impartir una conferencia y recibir la medalla del Círculo de Bellas Artes y luego impartir una conferencia en el Reina Sofía. En esos días nos vimos tanto en el Círculo como luego en un encuentro, en una conversación que tuvimos que se publicó en el ABC Cultural, cuanto en la conferencia que dio en el Reina Sofía, y durante esos días pues me llamó muchísimo la atención todas las redes, cómo se pusieron a hervir, a burbujear con la presencia de Slavoj Žižek, y sobre todo cómo la conferencia que dio en el Círculo de las Artes, también la del Reina Sofía, estuvo reventada de público, unas colas inmensas para acudir a escucharle, pero sobre todo cómo en las redes se daban todo tipo de opiniones que tenían que ver más que nada con el Žižek mediático o con el Žižek viral, es decir, con lo que está como imagen difundiéndose siempre en las redes sociales, en internet, y en casi ninguna ocasión se entraba a considerar lo que es la obra filosófica o el trabajo teórico del propio Slavoj Žižek. Es por tanto una especie de mini cuaderno de bitácora publicado en la editorial Zendeak en la colección Infraleves, y es un libro que está escrito cada noche, cada día iba tomando notas y estuve escribiendo frenéticamente para que salieran estas 167 páginas, recogiendo también artículos de periódicos, posts de Facebook, mails que me llegaron, conversaciones, llamadas, transcripciones también de las conferencias, las notas que yo tomé, y incluso una consideración final sobre todo lo que había sido este mundo sisequiano en esos días de mi hijo Ernesto Castro. El tercero de los libros que apareció es este, que se titula Derroteros y naufragios del arte contemporáneo, publicado por la extensión y publicaciones del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Chile. Es un libro que se lo debo, y es un lazo más de nuestra amistad a Arturo Cariceo, al artista chileno Arturo Cariceo. Fue el que me invitó a escribir un libro para esta colección que él está ahora dirigiendo, y en este proyecto editorial en el Departamento de Artes Visuales me dijo que si quería preparar algo, y organicé este libro, que tiene 2 partes, ¿no? La primera se titula Consideraciones desquiciadas sobre arte y arquitectura contemporánea. Tiene un texto primero muy genérico sobre tendencias del arte contemporáneo, un segundo sobre el no lugar y sobre los sucesos, pero que tiene que ver sobre todo con la cuestión de la arquitectura a partir de la idea del no lugar de Marco Ye, pero también cómo se ha ido mutando en la arquitectura posmoderna y en la arquitectura global, haciendo comentarios y un diálogo con la noción de espacio basura de Rencolhas. Y luego tiene un tercer capítulo que se titula Dispositivos y estanterías, pensamientos inconexos sobre la técnica, en que le doy vueltas a la noción heideggeriana del Gestell, pero también a qué es la metafísica cumplida en la forma de la cibernética, o en qué mundo nos encontramos cuando hablamos de lo cibernético. La segunda parte del libro se titula 6 artistas contemporáneos. Me parecía interesante compilar en un libro ensayos extensos, ensayos largos de unas 20-30 páginas, algunos de ellos, sobre artistas contemporáneos y fundamentalmente del ámbito español e hispanoamericano. Y así aquí recojo un ensayo muy largo que escribí sobre Carlos Garicoa, que se titula Composición en Catacresis, que lo hice para una exposición suya en Brasil. El segundo está dedicado a Daniel Berbis, que es un ensayo que escribí para una exposición suya en el Dados, en el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca. El siguiente está dedicado a Sarah Reutemann,
consideraciones obtusas en torno a los procesos transfotográficos de Sarah Reutemann, que es un texto que escribí para un excepcional libro que hizo Sarah Reutemann de una acción que consistió en hacer 12 exposiciones en un año en Ecuador. El siguiente se titula Utopía y Catástrofe, es un texto sobre el gran fotógrafo y amigo Dionisio González, es un trabajo que hice para un catálogo en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, y el último se titula Apóstrofe y prosopopeya mapuche, sobre las acciones artísticas descoloniales de Bernardo Yarzún, que es un texto extenso que hice por invitación de mi gran amigo Ticio Escobar, el filósofo, el crítico, el curador paraguayo, para el envío de Chile a la Bienal de Venecia, que era un envío que lo realizaba Bernardo Yarzún, y es un texto que escribí con gran placer sobre estas cuestiones coloniales para un catálogo que, como luego he sabido, nunca llegó a publicarse. Es un libro que presenté este verano en, en Chile, en un viaje que fue un viaje maravilloso, organizado y montado perfectamente por Arturo Cariceo. Presentamos allí el libro, un libro que por lo que sé se agotó, y sobre todo me alegra mucho que esté en manos de los amigos chilenos, a los que le mando desde aquí un abrazo. Saben que mi corazón está siempre con ellos. El cuarto de los libros es este que se titula Filosofía tuitera y estética columnista, que ha aparecido hace muy poco. Lo ha publicado mi hermano Javier en su editorial Newcastle Ediciones, y es un libro, bueno, que me lo pasé fenomenal escribiéndolo. Es un libro que, frente a los otros, este sí que es un desfase de humor y de diversión, en el que recojo algunas columnas de Descubrir el Arte, pero reescribo gran parte de ellas y sobre todo le añado mucho material. Tiene una introducción que se llama Pensar críticamente tras la inercia funeraria, luego tiene todo ese bloque de la estética columnista, luego tiene una parte que se llama Sobras completas, las píldoras filosóficas, que es probablemente la filosofía tuitera, que son una serie de tweets en los que hago como una especie de síntesis de la filosofía o de aportes a la filosofía, pero entendida como un profesor que es un gran pedante, que puedo ser yo mismo, que de repente quiere hablar de Husserl o quiere hablar de Plotino o quiere hablar de Derrida, pero encuentra la fricción de su propia incompetencia, pero también de la relación que tiene con los estudiantes y con el auditorio. Y por último tengo un capítulo que se llama Morellométrico, lo que puede el cuerpo, sobre el papel del cuerpo y del arte político y de la crítica en nuestro tiempo, con un colofón sobre el estilita, porque como veis en portada está la columna de Simón del Desierto, la película de Luis Buñuel. Como digo, un libro que me dio un gran placer escribirlo y revisarlo, y del que estoy absolutamente encantado. Por último, decir que ha salido, aunque no lo tengo todavía en mis manos, un quinto libro, que es un libro escrito a cuatro manos con el curador ecuatoriano Hernán Pacurucu, que es un libro sobre las conversaciones curatoriales. Se trata de un libro que hicimos, que montamos hace ya bastante tiempo, pero que ha salido ahora y se va a presentar, por lo que sé, en enero, y seguramente podré mostrarlo a partir de ese momento o un poco más adelante, mostrarlo y explicar un poco de lo que trata. Tan solo lo diré que son cartas, son correos electrónicos que nos fuimos intercambiando entre Hernán y yo, que fue una idea que tuvo el propio Hernán cuando nos encontramos hace un tiempo en Guayaquil y en Quito, de por qué no montábamos esta conversación sobre nuestras ideas de la práctica curatorial, de qué era el comisariado, de qué tipo de actividad crítica ahí se desplegaba, y él fue el que decidió que lo fuéramos extendiendo para convertirlo finalmente en un libro. Por último, quiero mostrar dos materiales que no son libros, pero como si lo fueran, como si fueran libros colectivos en los que he tenido la responsabilidad editorial. El primero es el número de febrero de este año 2019, que está a punto de acabar, dedicado al mito de la Bauhaus, el destino de la ciudad, que es el número que saco o que coordino desde hace muchos años para Arco, y en él me parecía que era importante tratar la cuestión del centenario de la Bauhaus, y recogí un libro de Walter Gropius que había aparecido ya hace años en la histórica revista Occidente, y luego pedí una serie de ensayos. En este volumen, en el orden de aparición, que no es el orden en ningún caso de importancia, aparece después del texto de Gropius, Ambiente urbano y planificación, un ensayo mío que se titula No estamos en Tombuctú, consideraciones sobre el trabajo de la Bauhaus, un texto de Aitor Merino Martínez, un joven investigador principalmente interesado desde su carrera universitaria, desde el grado y desde el TFG, en las cuestiones de la música y
y también de la visualización en las partituras de la música, un texto de Aitor Merino Martínez que se titula De la política estética de la Bauhaus a IKEA, un texto de Lucía Jalón que se titula La apariencia de un toque humano o el diseño de la pasividad hiperactiva, un texto del arquitecto Miguel Mesa del Castillo, arquitecto en la Escuela de Alicante y gran amigo, que se titula Mutilar escuelas, objetividad y política en las enseñanzas de arquitectura, un ensayo del artista, del fotógrafo Dionisio González, El mundo de cristal visto desde el Monte Generoso, y por último un ensayo de Manuel Ruiz Zamora que se titula El mito de Laura en la época del post-arte, que no trata ya propiamente de la Bauhaus, sino que se incluye en esta sección de arte de este número. Bueno, como digo, en portada una imagen de Cristina Maya León, de sus maquetas y sus reflexiones sobre la precariedad de la arquitectura, una artista canaria excelente. Y por último, el volumen que acaba de aparecer es el número de noviembre, es decir, del mes pasado, de Revista Occidente, que es un volumen en el que hay una primera parte dedicada a Ezequiel Gallo, a la libertad como incentivo, y luego está la parte que yo he coordinado que se dedica a Freud, se titula Freud y lo siniestro, un tiempo inhóspito. En este volumen lo que he hecho ha sido pedir una serie de textos a gente especializada en lo siniestro cercana a estas cuestiones. Se abre con un ensayo del psicoanalista y teórico político Jorge Alemán, Apuntes sobre lo siniestro en Freud. Es el resultado de una conversación luego transcrita y articulada. Un excelente ensayo del gran filósofo y esteta Alberto Ruiz de Samaniego, Al límite de lo posible. Un ensayo de la profesora de filosofía en la Complutense Ana Carrasco Conde sobre la cuestión de lo macabro. Un ensayo de Jorge Fernández Gonzalo, que es un ensayista y profesor también de filosofía en la Universidad Complutense, que se titula Por favor, considéreme usted un sueño, lo cómico y lo siniestro de It a Kafka. Y por último un texto mío que se titula Aquí, en esta casa inhóspita, uno se pierde un poco. Fui colgando en internet una serie de lecciones o de charlitas sobre lo siniestro a medida que se iba acercando la publicación de este volumen, dado que este año se cumplía el centenario de la Bauhaus, pero también el centenario de la publicación del texto de Sigmund Freud sobre lo siniestro, y me parecía importante que le dedicáramos un material, una sección o un dossier en la revista de Occidente. Bueno, como digo, estos son los libros que publiqué este año. Me gustaría terminar solamente leyendo las dedicatorias. Estética de la crueldad tiene una dedicatoria que dice a Manuela, única y sin marco, y a Ernesto, Elena y Manuel, que tanto me han enseñado, a mi mujer y a mis hijos, y que me han enseñado mucho, pues algo que repito y parecería aquí un plasta, pero me importa poco porque es lo que me apetece decir, porque además es una verdad absoluta. And so on, es curioso, pero es un libro que se me debió escapar, pero es uno de mis pocos libros que aparece sin dedicatoria, pero bueno, tendría que decir dedicado a las redes, es decir, dedicado a los amigos de las redes. El libro Derroteros y naufragios del arte contemporáneo está dedicado a Manuela, como siempre con amor, y en memoria de su padre Antonio, al que tanto le debo y al que tanto queríamos todos. Bueno, una biografía, una dedicatoria no digo sentida, sino que me sale del corazón, que tanto dedicárselo a Manuela cuanto a su padre, que realmente fue y sigue siendo en el recuerdo central para nosotros. Filosofía tuitera y estética columnista dice para Manuela, como todos mis libros, incluso este que da un poco de risa. Bueno, seguramente vivir juntos es también compartir las risas y es también compartir los chistes y es mantener un ámbito constante de complicidad, y es a través de estos libros y a través de estas dedicatorias como quería rendir testimonio de aquello que me permite continuar escribiendo y contemplando la vida con entusiasmo y entender que todavía tenemos ahí una promesa de bonheur, una promesa de felicidad, y aquí con la bicicleta a la espalda que me está como amenazando, pidiendo que vuelva a subirme. Ya he estado ya haciendo media hora de bicicleta y seguramente haré dentro de un rato otra media hora.
pues tan solo en el día de Navidad desearos a todos los amigos de las redes y a los seguidores de este modestísimo canal de YouTube, desearos lo mejor. No os invito necesariamente a leer mis libros, pero sí deciros que han aparecido, ya los he ido comentando a medida que iban publicándose, pero deciros que ha sido un año en el que he estado muy contento en medio de la tristeza, por lo menos encontrando aquí pues la compañía de la escritura, que como decía Samuel Beckett en el texto titulado Compañía, pues estamos siempre tratando de exorcizar la soledad.